Patrimonio cultural edificado en el barrio Santa Lucía. Debemos mencionar que el Centro Histórico de San Salvador está conformado desde su creación en el decreto 680, pero que fue aprobado por unanimidad en el año 2008, ¿verdad? Y ese decreto delimitó 7 barrios históricos. Estos 7 barrios son el barrio El Centro, barrio La Merced, barrio San Esteban, barrio San Francisco, barrio Santa Lucía, ¿verdad? Barrio El Calvario y barrio Candelaria. Entonces, esos son los 7 barrios históricos, ¿verdad?, que conforman el, ¿cómo se llama?, el centro histórico. Barrio Santa Lucía, por ejemplo, cuando estábamos anunciando, viene y les mando, miren, Patrimonio Cultural Edificado del Barrio Santa Lucía, y algunos colegas dijeron, bueno, que esto es de Santa Ana, y otros diciéndome de otro lado. Sí, lo que sucede es que precisamente por eso es que tenemos que difundir esta información, porque les soy bien honesto, también de no haberme involucrado en el Foro Centro Histórico, de no estar metido y tener que leer un poco, también yo ni tenía ni idea que existía el barrio Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, y este barrio Santa Lucía me llamó la atención una vez cuando estaban colocando nomenclatura, letreros de nomenclatura, allá en el cruce de calle del Boulevard Constitución con la Alameda Juan Pablo II, en uno de esos letreros que pusieron, de hecho, a mí me agradaban mucho porque precisamente ponían el nombre de la calle, ponían barrio o colonia, ¿verdad?, y ponían la zona o distrito. Entonces, decía barrio Santa Lucía, hasta allá. Y es que lo que sucede también es que después de esos barrios que mencionamos, se crearon otros barrios circundantes, como barrio San Miguelito, barrio Belén, barrio Concepción, barrio Lourdes, pero hacia aquel lado como que ya no hubieron barrios. O sea, el último barrio fue este. Entonces, no sé a quién se le ocurrió, pero lo que sucede es que después empezaron la creación de las colonias. Entonces, estamos hablando de la colonia Miramonte, la colonia Miralvalle, la colonia Centroamérica, la colonia Miramonte Poniente, la otra, y bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, se dejó de mencionar el tema de barrios, ¿verdad? Entonces, el barrio Santa Lucía quedó como que el gigantesco barrio al norponiente de la capital, que podría decirse, bueno, entonces quiere decir que todas estas colonias están metidas en el barrio. Bueno, podría ser, pero no, ya se perdió el concepto aquel barrial en el que había un centro de barrio, donde tenía su parroquia y donde todo, o sea, tenía su placita y bueno, en fin. Pero bueno, vamos a tratar de entrar un poco en materia. Por favor, o sea, soy restaurador, no soy historiador, ¿verdad? O sea, tenemos que ver, pero igual, sé que ustedes, muchos de ustedes son amantes de las artes, las letras, historia. Si estoy cometiendo algún error, por favor, se lo suplico, tomen, ¿cómo se llama? Deténganme y hagan la corrección, ¿ok? Y luego vamos a hablar un poco de lo que son los monumentos patrimoniales, algunos ejemplos de intervenciones. Nos vamos a concentrar en el barrio Santa Lucía con 2 edificaciones que son de particular importancia, como son la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y este edificio, la Villa Guadalupe. Ok, entonces
pero a mí siempre me ha gustado como que, bueno, pongámonos de acuerdo. Vamos a tratar de como conceptualizar para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es un monumento? Según el diccionario Larousse, obra arquitectónica o escultura considerable por su tamaño o magnificencia. Ok, una definición de diccionario, simple. Ahora bien, también en el diccionario de la lengua española dice que monumento nacional es obra artística o edificio que toma bajo su protección el Estado. Entonces, luego, edificios antiguos que conviene conservar a causa de los recuerdos con que ellos se relacionan o de su valor artístico, monumento histórico. Estas son definiciones de diccionario, pero como se dan cuenta, bueno, interrelacionadas, ¿no? ¿Por qué lo pongo y por qué las presento y por qué las converso? ¿Por qué? Porque normalmente muchas veces en el común de la gente, monumento, la imagen que se tiene de una estatua, ¿va? O de algo que está adentro, en medio, o una estatua ecuestre como la de Gerardo Barrios, y entonces uno ya, bueno, ese es un monumento, ¿no? Pero no, este es un monumento, ¿ya? La casa de las academias que está allá abajo, la casa Dueñas, es un monumento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Basílica de Saró Rosón, también. Ajá, pero ¿será que solo esos son? Bueno. La Carta de Venecia, ya entrando un poco, de una manera un poco más técnica, ¿verdad? Nos dice que la noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada, así como también el sitio urbano o rural, que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, de una fase representativa de su evolución o progreso, o de un suceso histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones, sino también a las obras maestras que han adquirido con el tiempo un significado. Esta edificación en particular sí interesaba o interesó su recuperación, porque normalmente muchas veces o son edificios del Estado como el Palacio Nacional, el Palacio Municipal o iglesias. O sea, la catedral, la iglesia, la Basílica de Sagrado Corazón, la iglesia del Carmen en Santa Tecla, la iglesia Candelaria, la extinta iglesia San Esteban, bueno, en fin. Entonces, pero no edificaciones civiles. Y esta es una edificación civil. O sea, esta fue una casa de descanso, una villa para ir a descansar, ¿verdad? Entonces, normalmente no es sujeta a protección, normalmente no es sujeta a... ¿por qué? Porque, bueno, primero privada, segundo, bueno, ok, ¿qué le va a interesar al Estado, verdad? O qué le va a interesar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso también fue importante el rescate. Ok, para esta charla vamos a quedar de acuerdo que un monumento es toda aquella obra arquitectónica o artística en la que se debe incluir el sitio urbano o rural que sirve de testimonio histórico de un pueblo, ya sea de una fase de su evolución o de sucesos históricos. De ahí que no solamente sean tomados en cuenta obras por su tamaño o magnificencia, sino que también por su significado cultural. Bien. Ahora, siempre a mí me gusta poner algunos ejemplos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Este es un monumento? ¿Verdad que sí? Ustedes lo ven y lo único que se les ocurre en la mente es Sydney, Australia o Australia, ¿no? O sea, ya está relacionado, es un ícono. Amén de que son cangrejos y son de las partes donde están los arrecifes de coral, o sea, tiene un simbolismo también, o sea, la edificación misma. No solamente es así nomás porque sí, ¿verdad? Bueno, y ¿verdad? Francia, ya. El pobre Eiffel, que también era ingeniero, ¿verdad? Dicho sea de paso, fue vilipendiado. A finales del siglo XIX le dijeron hasta de lo que se iba a morir por haber hecho ese armatroste de acero, esa cosa horrorosa que había ido a montar en la Ciudad de la Luz, ¿verdad? Y ahora no pensamos París sin ello, ¿no? Sin esa torre.
Bueno, ¿y este? ¿Qué les parece el Teatro Presidente? Fíjense que el lobby, ¿verdad?, el vestíbulo principal del Teatro Presidente tiene los murales de Roberto Hueso y Roberto Galicia, tiene una cosa muy importante, unos pisos que solo unas cuantas edificaciones los tienen: la Corte de Cuentas de la República, la entrada del Castillo Venturoso, el teatro, y se me olvida ahorita, pero creo que son contados con los dedos de la mano los que tienen esos pisos. Ese es un piso palladiano colado in situ, el que tiene la entrada del vestíbulo. Ese piso palladiano colado in situ ya no se hace. Ahora les venden a ustedes las placas de palladiano. Son unas grandes planchotas, ¿verdad?, para que las pongamos como que si fueran ladrillos, pero que son unos grandes ladrillotes, ¿verdad? Pero en cambio en el Teatro Presidente ese piso fue armado ahí pusieron todas las piedritas y ahí lo colaron. Y ahí, o sea, el tinte, el marfil, bueno, el mármol, todo ahí. Y luego lo pulieron y eso ya no se hace. ¿Será monumento? Ok. ¿Quién conoce esta pasarela? Enfrente de la universidad, bueno, del Instituto Albert Camus y del Inframor, y bueno, la pasarela de la universidad, ¿verdad? Exactamente. La primer pasarela peatonal del Salvador. O sea, no de San Salvador, de todo el país. La primera. Y sí, a Dios gracias, estaba así estaba durante muchos años. Y aquí faltaban peldaños, ya se les había arruinado esto. Ahora está así. ¿Qué es lo que pasó? O sea, me acuerdo cuando yo la presentaba hace como 2 o 3 años, que no la habían remozado, me decían, no, si está a punto de caerse. Está a punto de caerse, están locos. Eso no está a punto de caerse. O sea, pensar y ver, por ejemplo, muchos, y me imagino que han caminado muchas veces ustedes en el centro histórico, y dicen, pobrecitas estas casitas de madera, ¡ay, ya están por caerse! Y pasan décadas, ¿verdad? O sea, tienen casi 120 años de estar ahí y están a punto de caerse, pobrecitas, ya se van a caer. Nos vamos a morir primero nosotros y las casas van a seguir ahí. ¿Ok? Entonces, a Dios gracias lo remozaron, no terminaron, aquí hay una parte que dejaron sin pintar, pero arreglaron esto que les faltaba y ahí está de nuevo. Y ahora les pregunto, ¿cuántas generaciones de universitarios han pasado por ahí? ¿Cuántas generaciones de estudiantes de tercer ciclo, de bachillerato, han pasado por ahí? O sea, ¿será monumento o no? Pero ya conceptualizado de esta forma. O sea, no necesitamos que sea una estatua, no necesitamos que represente a un personaje histórico, ¿verdad? Y además, imagínense, ya no es como las pasarelas de ahora, ¿va? 3 columnas o 2 columnas y una viga. Aquí hay gusto, ¿verdad? Un arco rebajado, ¿ok? O sea, mucho más accesible, o sea, hay pensamiento, ¿no? ¿Ok? Bien, hay más ejemplos. Me imagino que han visto el estacionamiento Morazán, que está enfrente de la Plaza Morazán, que está enfrente, que fue el Banco Salvadoreño. Pues bueno, les digo que el estacionamiento Morazán fue el primer estacionamiento en altura en El Salvador. Tiene el reloj con las campanitas, y cuando yo abordaba el bus, porque yo vivía en Mexicanos, cuando yo en bachillerato llegaba ahí y abordaba el bus, en las diferentes épocas del año tocaba una melodía distinta. Lástima, a saber si se perdió, se arruinó, saber
¿cómo se llama? Los barrilitos, porque es como que si fueran vitrolas, ¿no? O sea, de sinfonolas. Entonces, me acuerdo que en septiembre empezaba con ta, tarara, tarara, ta, 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 y ahí se quedaba, vaya, pues volvían. O sea, el inicio del himno nacional, hombre, qué bonito era, ¿no? O sea, ir y de repente escuchar algo relacionado con la época del año, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte que fue el primer estacionamiento en altura, una de las primeras edificaciones de concreto con marcos de concreto reforzado, y aparte una de las primeras edificaciones con losa reticular celular, que es un tipo de losa diferente. Entonces, todo eso, bueno, la convierte en una edificación única, diferente, ¿verdad? Entonces, hay que verla de otra forma. Otro ejemplo que tampoco traje aquí fue el monumento al hermano Bienvenido a Casa. Pero muchas veces, bueno, lo dije el otro día en la otra conferencia, unos pueden decir, ese fue el antojo de un alcalde, fue el capricho del político, ese montón de hierros ahí, que saber qué significa. Bueno, les voy a contar. Como yo trabajaba en Cancillería, estábamos en la Dirección de Atención a Salvadoreños en el Exterior, se hizo el concurso porque el monumento se llamaba Hermano Lejano, y a los hermanos en el exterior no les gusta que les digan así. Entonces se lanzó un concurso vía internet con los consulados, y por eso es que se le cambió el nombre y ahora se llama Bienvenido a Casa. Para lanzar el concurso tuve que investigar, me tuve que ir a los archivos, revisé en la alcaldía, verificamos y encontramos la conceptualización del arquitecto cuando hizo el edificio, ¿no? El monumento este. Ustedes saben que los arcos significa triunfo, o quieren evocar el triunfo. Por eso el arco del triunfo en los Campos Elíseos y todo el rollo, bueno, que bueno, tiene sus connotaciones desde hace muchos y muchos años, ¿verdad? El arco Durán en Aguachapán, ¿verdad? Como siempre hemos estado en guerra entre los centroamericanos, ¿verdad? Hubo una batalla que se venció al ejército guatemalteco, entonces hicieron el arco Durán ahí, el triunfo del ejército. Ok, entonces ese arco que ustedes ven simboliza el triunfo del migrante en el exterior. Y el medio arco perpendicular significa una puerta permanentemente abierta, dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos que viven en el exterior, diciéndoles, esta ciudad es tu casa, siempre estás bienvenido. Si nosotros, entre salvadoreños, queremos decir, no, que ese fue ¿cómo se llama? El capricho del alcalde, el capricho del político, lo que sea, bueno, hagámoslo entre nosotros. Pero frente a los amigos extranjeros, no, hombre. Esto lo aprendí de los mexicanos. Los mexicanos, viví 10 años en México, ellos pueden hacer pedazos al presidente y todo, pero que uno les diga alguna cosa. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, ellos se pueden hacer leña entre ellos. Pero fíjense qué cosas. En México hay más de 1000 calles Porfirio Díaz, y fue el peor dictador, ¿verdad? Y en la calle Porfirio Díaz cruzan con las calles Emiliano Zapata, imagínense. Entonces, o sea, es decir, hay un concepto de respeto. Yo, por ejemplo, muchas veces lo digo y lo vuelvo a repetir ahora, le cambiaría el nombre a la Juan Pablo II. Y desde la 25 hacia Soyapango le pondría General Maximiliano Hernández Martínez. Y desde la 25 hasta la Escalón le pondría Agustín Farabundo Martí. Y pusieron un monumento en medio con los dos. ¿Y por qué no? O sea, fíjense bien, de repente alguien en Facebook estaba diciendo, miren, hay que destruir la Plaza Chafí Jándalo. Bueno, entonces destruyamos la Roberto Dawson. Y otros, hay que destruir la Roberto Dawson. Bueno, destruyamos la Chafí Jándalo. No, discúlpenme,
tanto aquel como el otro fueron salvadoreños. No nos corresponde borrar la historia, nos corresponde estudiarla, entenderla, transmitirla a nuestros hijos, pero no nos corresponde borrarla. Cuidado, ¿va? O sea, entonces, bueno, pero precisamente por eso necesitamos reciclar. Y ahorita, por ejemplo, este edificio es uno de los mejores ejemplos de reciclaje que tenemos en nuestro país. También el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes ahora está reciclado. Y así hay muchas edificaciones que no necesariamente tienen que dedicarse, bueno, por ejemplo, me decían, vamos a recuperar una iglesia que ya definitivamente no existe, o una iglesia que está medio cayéndose. Entonces le digo, bueno, ¿y por qué no hacemos una sala de conciertos de música sacra? O hacemos una... Y entonces muchos, sacrilegio, no, espérense, hombre. O sea, yo no estoy diciendo que vamos a hacer una discoteca, aunque en Europa ya hay discotecas en iglesias, en que fueron iglesias, va. Pero bueno, eso es otro. Es otra realidad, es otra cultura, es otra cosa. Pero en nuestro ámbito, no necesariamente, sin faltar el respeto en extremo, ¿verdad? No necesariamente tiene que dedicarse a lo mismo, lo que una edificación que ya no está teniendo uso, ¿verdad? Pero bueno, en fin, pero ¿qué dice el reciclar? Por ejemplo, en el diccionario igual, ¿verdad? Someter un material usado a un proceso que se pueda volver a utilizar. Ok, pero eso es materiales, ¿no? En cambio, en edificios, ¿tiene sentido seguir creciendo en extensión, arrimándose peligrosamente a los cerros, a las zonas precordilleranas, ocupando las escasas tierras cultivables que subsisten, lapidando el suelo natural, propiciando aluviones y desastres? ¿A qué no suena? ¿Qué no recuerda esto? 2001, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? ¿Ok? La ciudad vive dentro de la historia, las calles, los espacios públicos, los edificios, las viviendas. Todos tuvieron un nacimiento, un auge, una declinación. Los hombres, una vez transcurrido su periodo activo, se jubilan. Nos vamos a jubilar, ¿verdad? En el caso de los edificios está la posibilidad de petrificarlos, convirtiéndonos en museos. O la opción de darles la oportunidad de vivir de nuevo. A mí me encanta lo que está pasando aquí. Este edificio está viviendo de nuevo. ¿Cuántas fiestas se habrán hecho aquí? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas cenas? ¿Cuántos almuerzos? ¿Cuántas veces habrán venido las familias dueñas solo a descansar? Y ahora estamos acá. Y estamos con otros objetivos, pero lo estamos disfrutando. Y lo está disfrutando una gran cantidad de gente, ¿no? Bien. Entonces, luego... caray, ¿se repitió esto? Ok. Una obra ya construida tendrá su propio espíritu, su propia historia, por lo que cualquier modificación que sufra debe contener el mayor conocimiento de esta para poder respetarla. Ya vamos a caminar y vamos a tomar las fotos y todo, que, por ejemplo, ustedes pueden ver este piso enmarcado en el otro, ¿verdad? Este es el original, ¿verdad? Este piso es el original. El otro ya no alcanzaba porque estaba dañado la gran cantidad. Entonces todo se enmarcó. Pero se enmarcó con algo que no le robara el protagonismo al original. El original es este. Y este es el que tenemos que ver. Esté bonito o esté feo. Este solamente relleno. Y muchos, no, es que todo hubiera sido de cerámica, o que todo hubiera sido palladiano. No, hombre, este es la parte de la historia, ¿verdad? Las columnas, estas columnas son columnas de concreto armado, tienen 300 o 320 kilos por centímetro cuadrado, mejor que cualquier concreto actual, ¿ya? Y estas se conservaron, estas también se conservaron. Estas, las molduras de madera que ustedes ven alrededor, el tamaño de las ventanas se conservaron, pero esas ventanas sí ya son nuevas, porque las que estaban ya no daban más. En cambio, las puertas balcón del fondo sí son originales, y la puerta de herrería también es original. ¿A qué voy con todo esto que les estoy comentando? Les estoy comentando de que
uno debe de tratar de que quede la mayor autenticidad posible, hasta donde lo más posible se pueda. La herrería, ¿cómo se llama? El balaustrado que está afuera, sí, la mayoría es original. Se completaron algunos que ya no funcionaban. A ver, no, las lámparas y los candelabros solamente son de respeto. O sea, pero no, ya no, el sistema eléctrico ya no funcionaba. De hecho, había un sistema eléctrico y un sistema de tomas que era más europeo que americano, ¿verdad? Porque sí, tenían unas formas distintas y todo, pero ya estaba fuera de uso, definitivamente. Luego, aquí, por ejemplo, esto no existía, aquí era una losa de madera, habían unas vigas de madera y aquí había otro cuarto arriba. Pero como eso ya no lo sabíamos a ciencia cierta, no lo teníamos documentado, entonces lo que hicimos, bueno, ok, vamos a crear este mezanine para que haya exposiciones arriba, ganamos altura, ganamos un espacio distinto, ¿verdad? Y el pasamanos hicimos una vil copia de lo que está en la Casa de las Academias, allá abajo, en la Casa Dueñas, el mismo tratamiento que se ha hecho en el desván o en el ático de las casas de las academias para traerlo y colocarlo acá, ¿verdad? Entonces, ese cielo falso, sí, ya esa fue ya, ¿cómo se llama? Idea del constructor, no estaba contemplado de parte nuestra, pero bueno, no le quedó, no es desagradable. Sin embargo, ¿cómo se llama? Y por suerte sí hizo el tratamiento de enduelado, que es lo que tenemos allá, ¿verdad? Entonces, pero por eso también tiene la forma, o sea, no siguió los mismos patrones que tenemos en toda aquella zona, precisamente porque no debemos engañar, y ese es el tema. Si ustedes ven esas partes, ¿verdad? Estas molduras que están allá al final de las columnas, ustedes si se fijan bien, van a encontrar unas que son diferentes a las otras. Aquí hay una que es completamente distinta, y entonces esas que tienen una marcada diferencia son las que se hicieron para completar la visual, ¿ya? Pero precisamente ese es otro criterio de restauración y conservación. O sea, vamos a conservar la visual general, pero no vamos a engañar. Porque si la copiamos exacta, entonces ustedes van a creer, mira, la lograron recuperar y tiene ahí 80 años. No, hombre, no es así, ¿verdad? Tienen que saber ustedes qué sí y qué no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, o por lo menos hacerse la pregunta y decir, ese diseñador es pura babosada, man. Imagínate, no lo hizo como debía ser. Ya cuando se hicieron esa pregunta, se consiguió el objetivo. Definitivamente, se consiguió el objetivo. Aunque le hayan pegado la vendeada a uno, pero no importa. Entonces, ¿qué se entiende por reciclaje arquitectónico? Alteración de las calidades propias de la obra arquitectónica ya concebida con el fin de adaptarla a un uso concreto, sea el mismo o distinto a que desempeñaba anteriormente, respetando la esencia o valor histórico que pudiera contener. El respeto de la esencia o valor histórico como resultado del conocimiento previo de las características que definan su importancia para posteriormente ser ensalzados. El reciclaje arquitectónico otorga un nuevo ciclo de vida a la edificación que pudiera encontrarse en desuso o simplemente obsoleta, garantizando el correcto funcionamiento de sus servicios. Entonces ahorita aquí podemos tener energía eléctrica, tenemos las lámparas, tenemos, ¿cómo se llama? Wi-Fi, tenemos, bueno, ¿ok? O sea, pero de eso se trata. O sea, ojo, fíjense bien, hace un ratito vi, tenemos dos opciones. Hay algunos que se van por la petrificación, cuidado. Si no, vamos a petrificar toda la ciudad, pues. O sea, entonces, museo de la palabra, museo de la imagen, museo de la frase, museo de todo. No, espérense,
un momentito. Está bien que hayan varios museos, pero no las edificaciones patrimoniales no necesariamente tienen que ser todas museos, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a acelerar esto. Ok, Barrio Santa Lucía. Es la iglesia Basílica del Sagrado Corazón de estilo neogótico. El neogótico es la denominación de un movimiento artístico historicista, principalmente arquitectónico y decorativo. Por su común rechazo al racionalismo neoclásico, es un estilo vinculado con el romanticismo, por eso todas sus figuras y todo aquello, esos detalles, o sea, una cuestión parco más pulcro, bueno, en fin. En cambio, el neogótico es como un rompimiento, ¿no? Entonces, y por sus implicaciones políticas con el nacionalismo. Como arquitectura historicista es una reelaboración que reproducía el lenguaje arquitectónico propio del gótico medieval, con más figuras más o menos genuinas. Lo que hay gente que el neogótico no lo acepta, entonces por eso le llaman pseudogótico, peyorativamente, ¿verdad? O sea, eso es pseudogótico. Bueno, pero se dio a fines del siglo XIX en Europa y Norteamérica, en El Salvador a principios del siglo XX. ¿Verdad? Basílica del Sagrado Corazón. La primera piedra se colocó en 1901 y se estuvo construyendo, creo, como un lapso como unos 10 años. O sea, son contemporáneas con la Iglesia del Carmen. La Iglesia del Carmen en Santa Tecla se terminó allá por 1912, 1914 también, por ahí. Y entonces es uno de los templos más bellos. Aquí lo tenemos, ya, bueno, ya lo vamos a ver. Y emblemáticos. Durante la década de 1989 al 99 fue la catedral metropolitana. ¿Ok? Entonces, también eso le da una carga histórica importante, ¿no? Pero ahora veamos algunos elementos que ustedes van a observar cuando vayamos para allá. Por ejemplo, estos se les llama, no son solo, ¿cómo se llama? Chimeneas, no, se les llama linternillas o copulinos. Su función principal era proyectar luz solar hacia el interior, ¿verdad? Ok, este es el colegio de Boston, ¿ven? La iglesia San Jerónimo el Real en Madrid, España, igual, contempla, ¿verdad?, estas agujas, ¿verdad? Que la diferencia es que estos eran de mampostería, de piedra y de todo eso, y las nuestras son de madera. Esta foto la traigo porque precisamente esto había en la intervención anterior, a alguien se le había ocurrido meter una concha metálica en la basílica para meter 32 tubos fluorescentes de 40 watts para iluminar la nave central. Lo primero que hice fue mandarlo a quitar, ¿verdad? Bien. Entonces, fíjense, esto así estaba, en donde ponían el coro y habían esos tubos fluorescentes de 40 watts ahí adosados a la pared. Así la dejamos nosotros con estas lámparas de 5 salidas, pero colgantes, bajadas, o sea, más respetuosas del edificio. Este es el cupulino central, eso es lo que principalmente intervine en el 2012. Miren, así estaba, así lo dejamos, ¿verdad? Le pusimos estos faroles y ya van a ver por qué. Ahora miren, este es el interior de la basílica y la linternilla se llama linternilla, ¿verdad? Porque deja entrar luz, ¿verdad? Y entonces está haciendo su función, ¿verdad? Ok. Ahí es donde habían puesto esa concha metálica con los 32 tubos, entonces.
Ahora, esto es en la noche. Si se dan cuenta, los faroles que pusimos, lo que tratábamos de provocar era el mismo efecto del día. Ahora, iluminarlos para que crearan ese efecto de que ahí hay una linternilla, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos acá, a la Villa Guadalupe. Así estaba. Por suerte teníamos esto de testimonio y por eso se ha reconstruido el portal que ojalá y Dios gracias se convierta en el portal verde que todos queremos, porque así era originalmente concebido por los dueños, ¿verdad? Con una enredadera que subiera y fuera una entrada verde, ¿ok? Estos eran los tipos de, aquí están los pisos, ¿verdad? ¿Ve? El salón verde se llama salón verde porque el piso es verde, ¿verdad? Salón amarillo, salón rosado, ¿verdad? ¿Ok? Y esto es en el segundo nivel, ya vamos a subir, vamos a ver. Así estaba ese pasillo. Nada que ver, a Dios gracias. Ok. Esta grada está allá atrás, ahora está escondida. Lamentablemente sí no se pudo hacer más, pero sí la pueden utilizar desde la cocina, la utilizan para poder subir. Cuando hayan eventos arriba, pues pueden servir de un solo, ¿verdad? Así estaban las paredes arriba. Este es el pasamanos del escalerón principal. Estos son los, ¿cómo se llama? Los balcones, ¿verdad? Lo tenían apuntalado. Yo siento que lo tenían apuntalado, pero más por una percepción, más que porque se fuera a caer. O sea, datos históricos. La familia Dueñas, la finca Guadalupe fue propiedad de Francisco Dueñas, casado con Teresa Dárdano. Ustedes ven allá arriba en el frontón principal, porque eso tenemos que decirlo, la entrada principal era aquella. Pero después, cuando vino un senador de los Estados Unidos en los años 20, adaptaron este salón y convirtieron esta en la entrada principal. ¿Ok? Entonces, pero la entrada principal original es aquella. Entonces, en ese frontón, allá arriba, tienen un TDD, doña Teresa Dárdano de Dueñas. Entonces, Miguel Dueñas Dárdano, hijo de Francisco Dueñas, fue embajador de El Salvador en Francia y fue quien vivió aquí con Eugenia Palomo. Y allí, en las columnas metálicas que ven ahí de hierro forjado y toda la herrería que ven, fue traída de Francia. En esas columnas busquen en la base donde va a decir París. ¿Ok? Luego, la edificación patrimonial. Se sabe que ya existía en el siglo XX. La fotografía más antigua que tenemos es de 1924. Ya se observa este cuerpo, ¿verdad? Su sistema constructivo es estructura integral de madera y cubierto de mortero sostenido en metal desplegado, déployé según el término francés. Se observa una enorme influencia de la arquitectura inglesa, no obstante también hay concreto armado. Las 5 columnas que están allá también en ese pórtico, también son de concreto, pero son recubiertas de ladrillo de barro y concreto. Si ustedes pueden observar, los que están ya de la entrada, hay diferencia. Ustedes observan, los más grandes, esos son los originales. Los otros se buscó algo parecido, pero no igual, para que se pueda identificar. Los otros son 2010. No sabemos el año, sí podemos inferir que fueron de la época de principios del siglo XX, porque sí había un Apolo de Valdeber, había una estatua de los luchadores, había uno de Cancerberos y había una, no me acuerdo, bueno, los leones que están allá abajo, ¿verdad? Entonces, todas esas estaban distribuidas en todo ese jardín. Entonces, todas, bueno, la propuesta original era hacer un paseo, ¿verdad? E irlas encontrando, ¿verdad? Ahora, igual, hay dos criterios.
Un criterio es reconstruirlas totalmente y otro criterio es dejarlas tal cual, consolidarlas y dejarlas tal cual. Bueno, cualquiera de las dos es válida siempre y cuando no se mienta, ¿verdad? No se mienta de que vamos a tener un Apolo de Valdevir bien formado y todo y que haya estado desde siempre, no, ¿verdad? Vaya, muy bien. Daniel Domínguez Párraga es quien creemos que o no, o la construyó o solo intervino en este salón, en el Salón Dorado que está, hay tres salones, en el cuarto salón que tiene un piso muy similar, el tamaño de ventanas muy similar y las molduras similares. Entonces, ese salón de allá, y dos salones de arriba, creemos que fueron la intervención de 1920 para alojar a este senador de Estados Unidos que venía. Y que fue hecha por Domínguez Párraga, porque Domínguez Párraga fue el que construyó la de allá abajo. Y el estilo arquitectónico de aquella es como este salón, no todo lo demás, sino que como este salón. ¿Ok? Luego, este señor, ¿quién fue? Bueno, construyó la actual Casa Presidencial, el Hotel Astoria, el Café Lutecia, el Banco Salvadoreño, el Banco Agrícola, la actual Casa de las Academias, también las casas que desaparecieron de la colonia Dueñas que les comentaba, ¿verdad? Ok. Ahora, para que también comprendamos esta edificación, miren, este es un ejemplo de arquitectura inglesa en Australia. Un pórtico central y dos grandes naves laterales. Esto es lo que nosotros creemos que fue la primera fachada de la casa. El pórtico central con la TDD, mitad y mitad. Para confirmar eso, nos vinimos con mi asistente en aquella vez y medimos desde el centro hasta el balaustrado y desde el centro hasta la última puerta que está allá antes del baños y tienen exactamente la misma distancia. Así que la hipótesis es bastante válida, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esta foto es de 1924, en donde ya aparece este módulo, ¿ok? Creemos que esta fue la última fachada en funcionamiento. Este módulo, solo que nosotros ya no respetamos esto porque aquí había una altura diferente, que incluso creemos que por eso es que se dañó muy fuertemente este módulo. Esto fue lo que encontramos en el 2013. Prácticamente esto desaparecido. Aquí creemos que ¿cómo se llama? Una araucaria, ¿cómo se llama? Fue la que cayó aquí y que destruyó esto. El módulo de baños original definitivamente destruido. Destrucción por posible caída de árboles, deterioro y producción de la madera por intemperismo, deterioro de la madera por ataque de xilófagos, termitas, oxidación de elementos metálicos, herrería y metal desplegado por intemperismo, desaparición de elementos arquitectónicos, puertas, ventanas y molduras por depredación humana, degradación general de la edificación por abandono, ¿ok? Pues sí. Hay que remarcar esa parte, por depredación humana, ¿verdad? O sea, vaya, muy bien, y esto es lo que ahora tenemos aquí, ¿ok? Ah, bueno, aquí hay un detalle que sí vale la pena mencionar. ¿Por qué creímos y por qué pensamos que era aquello? Aparte de la distancia, si ustedes ven, aquí hay un ritmo, miren, una, y lo van a poder constatar allá. Aquí hay una en media, una en medio, una y más, una en medio, una en medio. En cambio acá, a partir de aquí una, y aquí hay un corte. Entonces, definitivamente, eso también nos refuerza esa teoría de que eso fue puesto, esto fue puesto posteriormente. Bien, luego las plantas, es mejor que las vayamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Vaya, luego, este fue
Miren, el proceso involucró artesanos, escultores, aparte de los demás profesionales. Esta pared fue una pared reconstruida allá de aquel lado. Esta estructura de concreto estaba ahí adentro, o sea que también todo el cuerpo de escaleras, aquel que está allá, tiene su estructura de concreto original, ¿verdad? Bueno, de esto, aquí están las 4 columnas, mira. ¿Ok? De eso a esto. La histórica, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo ahora. Muy bien, de aquello a esto. De aquello a esto. De aquello destruido a esto. Sí se puede. Miren, este es un nido de termitas y este también. Ese es de este tamaño. O sea, ¿ya? ¿Ok? Y está en toda la pared, si se dan cuenta. De ahí hasta allá al fondo. ¿Ok? Pero fue porque usaron, creo que madera de pino y no la madera original. Entonces, claro, la madera de pino es un manjar para las termitas. Va, de aquello a aquello, aquello. ¿Vea? Entonces, bueno, esto después lo conversamos. Siempre digo, porque muchas veces la gente solo la relaciona con arquitectura, pero yo que soy ingeniero civil, o sea, siempre les convenzo, o trato de convencer a mis colegas, no, discúlpenme, pero restaurar es un reto de ingeniería, ¿verdad? O sea, las estructuras tienen que ser complementarias, las estructuras no deben ser invasivas, también deben ser reversibles, deben ser económicamente viables, las instalaciones tienen que ser respetuosas, no solo, también las hidráulicas, las eléctricas, aire acondicionado, sonido, todo. O sea, no es así nomás. Bueno, el reciclaje es una práctica que muchos países han sabido aprovechar. Biblioteca México en México DF, el antiguo Colegio Jesuita en Antigua Guatemala y ahora, con orgullo, CCCL en San Salvador. Una edificación patrimonial reviste no solo su importancia por su valor histórico y cultural y tecnológico, sino que al reciclarla y entregarla nuevamente a la comunidad se revitaliza la zona. Eso es lo que esperamos que suceda, que no solo esté el Willy, sino que, pues sí, o sea, ya, bueno, si se dan cuenta, o sea, hasta ese pequeño detalle, que el propio Willis, ahora, de una manera un poco burda, porque no hay que decirlo de otra forma, ¿va? Pero imagínense, mete los eones, pone la pintura, bueno, o sea, ok, no estamos totalmente de acuerdo, pero de alguna forma, ¿verdad? Es esto que está pasando aquí. Y las edificaciones antiguas son un factor de turismo potencial y por ende detonantes del efecto multiplicador en las sociedades que se encuentran. Esto no es una labor de una sola persona, ¿verdad? Aquí está parte del equipo, el ingeniero Chávez, levantamiento arquitectónico, el estructurista, que pobrecito lo hicimos sudar, el ingeniero electricista, su servidor, mi asistente desde entonces, la ingeniera Chávez, hija de él también, pero que hizo también el tema del levantamiento arquitectónico, el historiador, ¿verdad? O sea, un equipo completo. Y hacen falta otros que están mencionados por ahí. Agradezco al Centro Cívico, a Roger Lindo, a Miguel, ¿verdad? Por la oportunidad de compartir con ustedes y esperamos seguir compartiendo ahorita en la caminata. Muchas gracias.